Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo. Hoy, como siempre, nuestros episodios especiales de Astrología y Literatura, Astro y Literatura. Y como siempre me acompaña Virginia Muiños, astróloga y también profe de literatura, porque yo sola en este espacio no podría hacer absolutamente nada. ¿Qué tal, Vir? ¿Cómo estás? Hola, Agus, hola a todos los que nos van a escuchar en breve. Acá contenta, entusiasmada un poco con este canceriano del cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del escritor asociado a la temporada Cáncer, como no podíamos ser menos. Viene la temporada de los cangrejitos, así que vamos a hablar del señor Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que más allá de ser canceriano él, todo el libro es canceriano. Es un libro canceriano. Es un libro que habla de la sensibilidad, habla del amor, habla de el niño interior. Es como habitar la luna en Cáncer, el Principito. ¿Este está dentro de la lista de los favoritos de Virginia? Muy rosita, muy, es lindo, no lo voy a negar, yo creo que se armó más todo un misticismo alrededor de este libro que lo que, o sea, es lindo el mensaje y todo, pero tampoco es de mis favoritos. Acá mi pregunta es porque convengamos que Saint-Exupéry no es un autor argentino, es un autor francés. Mi gran pregunta cuando elegimos al autor fue ¿por qué este libro, puntualmente El Principito, se ha transformado en algo tan cercano o en algo tan, no sé si no es romantizado la palabra, pero algo tan patrio acá a nivel argentino, ¿no? Porque, o sea, uno habla del Principito y te digo que si uno no conoce un poco de literatura y un poco de historia y hace un poco de examen... Todos tenemos un Principito en casa. Todos tenemos un Principito en casa y uno lo asocia, yo no sé por qué tengo como esa relación errónea totalmente, porque sé que, o sea, desde siempre que supe que está escrito por Saint-Exupéry, pero es como poner al Principito y a María Elena Walsh en el mismo cuadradito. Mira, es interesante lo que planteas, Agus, y voy a contextualizar un poco. Antoine escribe el Principito en 1943, en mi lío bélico de la Segunda Guerra Mundial, donde pasaban cosas muy tremendas a nivel humanidad. Siempre hablamos con Agus de lo importante que es poner el texto, el autor en contexto. Tal vez este libro hoy no tendría la misma pegada que en ese momento. No. Porque pasaba algo tan horrible en el mundo, tan cruel a nivel humano, que este señor viene con una propuesta completamente humanizada. Es muy similar a La vida es bella, la película La vida es bella. Es muy similar a La vida es bella y está muy asociado a la infancia. Erróneamente se cree que el Principito, por eso está al lado de María Elena Walsh, se cree que el Principito es un texto para nenes, cuando en realidad sí, lo puedes leer con un nene tranquilamente porque es una lectura simple, no es una lectura compleja, pero lo que tiene complejo es todo el mensaje que tiene atrás. Claro. Tal cual un canceriano. Vos el canceriano ves el laguito tranquilo y adentro es un mar de cosas que no sabes que podés encontrar. Pero a diferencia del escorpiano, que lo hemos visto cuando hemos hablado de Miguel Hernández, esas aguas cancerianas contienen. Esas aguas cancerianas tienen como esta sensación de hay una profundidad inmensa, pero es como volver al útero materno, ¿no? Exacto, contienen y bueno, y el libro tiene este efecto de que te acaricia el alma. Claro. ¿Sí? Porque es una lectura que te conecta con, y acá es algo que yo no sé, cuando yo lo daba en clase, le decíamos mucho a los chicos, desde la dedicatoria. Él le dedica el libro a su amigo León, pero no al León adulto, al León cuando era chico. ¿Sí? Entonces, es un libro que conecta con una esencia que en el contexto en el cual fue escrito no existía. La niñez perdida, la inocencia,
el descubrir el mundo con otros ojos. Pensemos que el protagonista es este principito que llega a la Tierra después de recorrer diferentes asteroides y diferentes lugares, y nos muestra la Tierra con otros ojos. Aparte, quedó grabado en la memoria colectiva como algo tan patrio o como algo tan personal o como algo tan inherente a que esto también, o sea, todos de alguna manera logramos apropiarnos de un pedacito del Principito, Sí. desde una frase, desde un contexto, sea, desde la rosa, desde una imagen, todos logramos desde la rosa, el zorro, el resonar. elefante, el baobab, ¿y qué significa cada uno de esos elementos? Porque acá entra esta cuestión, bueno, este muchacho tenía Sol en Cáncer, Venus retrógrado en Cáncer, y yo creo que hay algo de el amor canceriano, es este amor que te es una mantita. Está bien, Sí, 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 sí. tiene tenazas también, ¿no? Te puede arrancar un dedo si tiene ganas, pero sí, y yo veía, después tiene, bueno, tiene Mercurio en Leo y la Luna en Leo. Bueno, obviamente, el tipo escribió un libro, es re famoso, un libro que no iba a pasar desapercibido. Pero mira, acá me voy a agarrar, viste que mi luna en Géminis le gusta jugar un poco a todos los bandos, Sí. viste, no se queda muy quieta. La carta mirada con signos enteros nos deja un Sol en Cáncer con una Sí. Venus en Cáncer en casa 11. Esto nos Sí. está hablando de la comunidad, nos está hablando del colectivo, nos está hablando de cómo resuena también con esto de los benefactores, cómo resuena con los grupos, los Totalmente. amigos. Entonces, de alguna manera u otra, ese Sol en Cáncer en casa 11, cada uno que lee El Principito, esté donde esté a nivel mundial, tiene un pedacito y resuena con algo. Entonces ahí me gusta ver esa casa 11, este lugar canceriano de yo vengo a cuidarlos, yo vengo a ocupar O sea, ese lugar sí. de mantita, de mamá, de papá, de sobreprotección. Consejo. Exacto, a lo comunitario. Pero la Luna y Mercurio quedan en su casa 12. Entonces ahí hay algo también de que me voy a ir un poquito a lo que tiene que ver con la astrología tradicional, no la moderna, que la casa 12 tiene algo que ver o tiene un dejo de estas vivencias que todos resonamos. Está bien, en la astrología tradicional no, y realmente desde este lugar en donde uno tiene que elegir un bando, y ya sabemos que mi luna en Géminis no puede elegir ningún bando, pero donde tiene que elegir un bando, pienso en esto de que quedó en el o sea, ese libro quedó en el inconsciente colectivo. Es un libro que sí, que vos mirás una imagen, te hacen la típica imagen del elefante adentro de la boa y ya sabes de qué libro estás hablando. Sí. Yo te digo, no necesitamos, por ejemplo, no sé, no estamos hablando de Gabriela Mistral, que teníamos que recorrer a Gabriela Mistral desde, no, estamos hablando de un autor y de un texto que todo el mundo conoce. Y hay algo que tiene que ver con esto que vos decías de la luna en Leo. El libro está narrado en primera persona, narrador protagonista, me voy a poner en papel. Entonces tiene una intimidad que no tienen otros libros, porque cuando vos narras en primera persona, pareciera que estás hablando desde la cabeza del autor o que estás mirando la cabeza del autor o del narrador en este caso, y se confunde y se puede llegar a confundir que el personaje es él, ¿sí? Que él lo hace ver así a propósito, porque en realidad también está hablando. A ver, el Principito para mí, y recalco esto que decíamos de lo canceriano, y también un poco es volver a mirarnos como si fuéramos niños, descubrir el mundo como si fuéramos niños, la curiosidad, ¿sí? El Principito pregunta todo. Claro, pero que también tiene este lugar de la luna en Leo, ¿no? La luna infantil, la luna que quiere jugar, la luna que quiere expresarse, la luna que quiere divertirse. Mírame, contestame. Totalmente. Y pienso también en este juego de que él como protagonista, pero al mismo tiempo es un retorno, o sea, el libro es un retorno a la infancia. El libro es yo vuelvo a reconectar con este lugar infantil. Clarísimo. Y vos sabés que tiene la primera frase que el Principito le dice, y acá vemos esa luna en Leo y también esta cosa canceriana de necesitar que me estés mirando y que me cobijes, porque el Principito en definitiva se arma un vínculo medio padre-hijo entre el piloto de avión que está varado en el medio del desierto queriendo arreglar el avión,
que podemos ser nosotros, cualquier adulto en casa queriendo resolver algo, y tenés al niño que te viene a querer con los Legos que quiere jugar. Este le dice, haceme un cordero, el chabón le hace un cordero así nomás, no, le da el dibujo del baobab y del elefante que nadie había entendido, y el Principito entiende perfectamente lo que dice, esto es una porquería, le dice, yo no puedo tener un baobab, un elefante en mi jardín, en mi planeta es muy chiquito, le dice. Entonces, hay un juego tan interesante entre esta necesidad canceriana del afecto y de la sensibilidad, y la luna en Leo, mírame. Entonces, el Principito tiene la luna en Leo, claramente. Exactamente, sí. Aparte que te lo describe hermoso. Los cabellos de trigo y color trigo y todo lo que le va contando. Y yo decía, y al mismo tiempo este hombre tiene el ascendente en Virgo, y es un libro tan puntilloso también en lo que cuenta, ¿no? El recorrido, Tan detallista, cómo van construyendo sí. el vínculo, detallista, la simbología, no está al azar, No. la simbología del Principito, para nada. Y me sumo a esto de que la resonancia, si bien tenés el sol en Cáncer, que depende de esa luna, tenés un ascendente en Virgo, que depende de ese Mercurio, que también está muy cerca a la luna, tenés a Júpiter en la 4, tenés a Júpiter Claro. en ese lugar donde Sí. vení que te vengo a enseñar y vení que te vengo a contar, pero es como... Vengan todos, que los siento acá alrededor mío en la rondita y les voy a contar un cuento. Exacto, totalmente. Y este Sagi, ¿qué tiene el protagonista? Viaja. Que y aparte, va adquiriendo sabiduría a partir del viaje. Que aparte es como una autobiografía, porque él, Saint-Exupéry, escribe... Él era piloto y escribe El Principito de alguna manera también narrando toda esa cuestión de la aventura que fue para él trabajar en el servicio, porque él era piloto porque trabajaba en el servicio aeropostal. Y en esto de trabajar en el servicio aeropostal... Entre paréntesis, acá en Argentina, ¿no? Sí. Entonces, es la aventura de poder recorrer en ese servicio aeropostal. Y lo que me llama mucho más la atención es que si algún día vienen a Patagonia y si algún día vienen a Madrid, el Principito, cuando uno lee el contexto, cuando hace la descripción del lugar en donde está varado el avión, este desierto, austero, seco, que era todo bajito y era todo tipo meseta, es nuestra meseta patagónica. Él tiene una inspiración muy grande de cuando estaba sobrevolando la parte de Patagonia Argentina, y si ustedes vienen a Madrid y tienen la posibilidad de viajar hasta Península Valdés, que es donde está la Isla de los Pájaros, que es la inspiración del Boabab, porque tiene la forma del Boabab. Él sobrevolaba esta isla muy seguido porque parte de su recorrido lo llevaba hasta la provincia de Santa Cruz, entonces pasaba por sobre la península Valdés y veía el Boabab, que es una isla que existe aquí en la ciudad de Puerto Madryn, que está mucho más cerca de Península Valdés. Si ustedes ven, es todo igual. Por kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. O sea, vos pasás el paralelo 42, o sea, dentro de lo que es el límite con Río Negro, para abajo, y son kilómetros y kilómetros de mata que no ves nada, no hay verde, es todo bajo, todo seco, todo desierto, pero no es el desierto del Sahara donde hay arena, es un desierto de yuyo bajo. Claro. Y esta cosa que por eso digo, es un libro que habla mucho de él. Por eso a mí me interesaba más que, sí, podemos hablar de la biografía del autor, podemos decir que era piloto, era pintor, pero me parece que hablar del libro es hablar de él. Te lleva a hablar de él. O sea, fíjate la energía que tiene esta carta, que de alguna manera termina siendo un sol en Cáncer con luna en Leo, que acá, perdonen si me pongo técnica, ahora lo voy a explicar, quédense tranquilos, porque esto es astrología en criollo, tienen una recepción mutua entre ellos. Entonces, ¿qué significa esto? El sol está en el signo, o sea, está ubicado en el signo que pertenece a la luna, porque la luna es la regente de Cáncer, entonces el sol está en el signo donde pertenece a la luna, y la luna está en el signo que pertenece al sol, que es Leo. Entonces, es como
Uno de los ejemplos que usé hace muy poco para explicar esta energía tiene que ver con esta película de Cameron Díaz y Kate Winslet, que ellas cambian de casa. Ah, el descanso, sí, sí, sí. Ay, por favor, sí, sí, recepción mutua. Recepción que Cameron Díaz Que tiene Cameron es esa re casa leonina y divina. la otra es canceriana. Exactamente. Aparte, es la descripción exacta, porque Cameron Díaz tiene esa casa divina, enorme, súper tecnológica, Trabaja en Hollywood. trabaja en Hollywood, exacto. Y la otra tiene una casita que es un cottage, cabañita, claro. chiquitito, en el Hermoso. medio de Inglaterra, en el medio de la nada, con nieve, la fogata, Fantástico. los Sí, acolchados sí, con sí. el, ¿cómo se llama? Con el patchwork. Con el patchwork. Y hacen cambio de casa para descansar De la vida de la otra. de la vida de la otra. Y de la vida de sus propias vidas en la vida de la otra. No, es maravilloso. claro. Y Cameron Díaz tiene que bajar a este lugar lunar, ¿no? De contención, de tranquilidad, de casita, de refugio. Y la otra tiene que de repente encontrarse con un mundo lleno de tecnología, de brillos, de llamada a la atención. Y en esta recepción mutua, lo que me gusta ver acá en el libro de Saint-Exupéry tiene que ver con esto de yo voy a contarte mi historia, pero voy a contarte mi historia desde un lugar que para vos también sea tu Que historia. reciba. Sí. Y sabes, te digo más. De hecho, volviendo a la película, pensé que Cameron Díaz, el personaje, no podía llorar. Y conecta con la emocionalidad en esa cabaña canceriana en el medio de la nada con el patchwork. Acá siempre me parece un detalle muy, muy lindo. Acá tenemos obviamente un Marte en Géminis, porque siempre que hay un escritor tenemos que tener algo encajado en Géminis, porque si no la vida no nos funciona. Un Marte en Géminis. Y sí, a ver, él quiso ser piloto aéreo de la milicia y casi no lo aceptaban. Muchas veces lo rechazaron. Porque, claro, y después él termina participando en esta última misión para sobrevolar donde estaban unas tropas alemanas para hacer un reconocimiento y no vuelve más. Años después se encontraron los restos del avión, ¿sí? Y acá había tenido un problema muy grande con el ministro francés de Gaulle, no sé cómo se pronuncia, perdón, apenas pronuncio el inglés, imagínense el francés, es otra cosa, que lo había acusado de nazi. Y sumado a que no lo era, porque él participaba con la resistencia francesa, sumado a eso, más algunos temas que tenía personales, siempre como que su muerte o su desaparición estuvo muy ligada a la idea de que a lo mejor él había decidido terminar con su vida, pero en realidad Un accidente. no, un accidente, no es que, pero entonces murió muy joven, o sea, murió con 44 años, él nació en el 1900 y murió en 1940 y pico. Después de haber escrito El Principito. Sí, después de haber escrito El Principito. Pensaba en esto que me comentabas del Marte en Géminis, que obviamente siempre que tenemos un escritor, algo en Géminis hay. Y quiero hacer un pequeño recorrido para que entiendan también un poquito de qué hablamos, ¿no? Va a haber un capítulo a posteriori en temporada Leo con una astróloga estadounidense que se llama Devon Rochelle, con quien hablamos de profesión, carrera, propósito de vida. Y fíjense en esto que cuando en otros escritores hemos nombrado que quizás no tienen un planeta en Géminis, pero tienen el medio cielo en Géminis o tienen la casa 10 en Géminis, también lo asociamos con esta cuestión del escritor. ¿Qué significa esto? Saint-Exupéry tiene su casa 10, que quiere decir que su imagen pública, su reputación, su imagen social, cómo él es reconocido dentro de lo que es el espacio público, porque acá hay una diferencia muy grande. El ascendente tiene que ver con nuestra personalidad, pero vos no vas a conocer un ascendente de una persona y no vas a conocer realmente a la persona hasta que no estés con esa persona. Y este es el juego entre la casa 7 y la casa 1. Yo te conozco a vos ves de mí mi ascendente y yo voy a ver de vos tu ascendente, pero vos para mí vas a representar mi casa 7 y yo voy a representar para vos mi casa 7. Entonces es ese juego del uno y el otro. Pero cuando hablamos de personalidades públicas o personas reconocidas a nivel mundial o a nivel local o a nivel de la ciudad en donde uno vive, por ejemplo, siempre vamos a mirar el medio cielo o siempre vamos a mirar la casa 10, porque es lo que nosotros vamos a ver de esa persona
desde el reconocimiento que nosotros le damos. Exacto. Entonces, cuando tenemos una casa 10 o cuando tenemos un medio cielo en Géminis, en este caso, que escuchen ese episodio que viene ahora en temporada Leo porque es fascinante, cuando tenemos esto, tenemos que automáticamente entender que nosotros vamos a percibir a esa persona desde ese lugar. Entonces, si nosotros tenemos escritores que tienen una posición geminiana tan visible y que encima, en este caso, tenemos a Marte presente ahí, hay algo que nosotros vamos a ver con mucha claridad de que lo que nos transmite esa persona tiene que ver con el escrito, el habla, la comunicación, el intercambio. Y fíjate que no solamente él es escritor, sino que también tiene esta cualidad geminiana que hablábamos en el episodio anterior de García Márquez, De García Lorca. de García Lorca, que tiene como un abanico Sí, de hecho él de también opciones. dibuja, porque los Exacto. dibujos del texto los hizo él. Yo pensaba cuando estabas hablando, Agus, esto de que de lo geminiano, ¿no? Del medio cielo, que acertado, ¿no? Porque acá, vos fíjate que si yo te digo, sale el Principito, vos decís, bueno, era escritor, pero en realidad él no era su carrera principal, era piloto en verdad. Pero ¿quién se acuerda? O sea, tenés que recordar que era piloto. Lo primero con lo que lo vas a asociar es con el libro. Entonces ahí está manifestándose esto que vos decías del medio cielo y de la imagen esa pública que damos, y siempre me parece muy interesante, medida que ya hemos recorrido un montón de escritores, que en un punto coinciden con sus diferencias, con siempre hay algo que los acerca a los gemelitos y que no en vano. Su regente es Mercurio, obviamente la comunicación. Él tiene el ascendente en Virgo, que también está regido por Mercurio. Entonces, hay mucha presencia también de la comunicación en su manera de escribir. Y volviendo al libro, todo el recorrido que él hace de los planetas, que va encontrándose con diferentes personajes, ya sea el rey, el borracho, el farolero, ¿sí? Que nos muestra esto de que un trabajo que en algún momento fue útil, ahora ya es un trabajo innecesario, porque el tipo prende y apaga la luz cada 2 minutos, cada 1 minuto, entonces completamente innecesario. El que contaba las estrellas, todo es una crítica brutal desde un lugar muy metafórico, muy poético, hasta como si fuera un juego, al sistema capitalista. O sea, Y pienso en ese Marte, ¿no? Que de alguna manera tan visible, ¿qué es lo que estamos viendo? claro. Y sí, ¿qué es lo que vamos a entender de su escritura o qué es lo que vamos a entender de su obra? Y vamos a a entender esta transmisión de la amorosidad, vamos a entender este apapacho, vamos a entender esta sensación de contención, de abrazo, de mimo, de cariño, de cuidado, de un protagonista con un niño que llama la atención, un niño Claro. que quiere ser visto, que quiere que lo miren, que quiere tener esta situación de, che, yo, muy lunar en Leo. Ujú. Entonces, en este cuadro y en este contexto, también está ese Marte en Géminis, que lo hemos visto también en otros escritores, de Sí. yo te pongo el límite con la palabra, o yo te Claro. tiro te tiro el hate, o te tiro Tuki. el tuki, claro, ¿viste? Te tiro con la El, espada, te tiro con la el daga, pero cortito en con la la nuca, palabra. el cortito en la nuca. Claro. Mira. Y cuando habla con los diferentes personajes, de todos sacas algo. A mí me gusta mucho el extracto que habla con el rey, que el rey le dice básicamente, la autoridad reposa, lo voy a leer, en primer término sobre la razón. Si ordenaste a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Sí? O sea, esto de... O sea, después el rey lo termina abandonando porque es absurdo que este rey gobierne, no me sirve para nada. Y el principio lo único que quería ver era las puestas de sol, lo cual me parece esa nostalgia, esa cosa nostálgica de la puesta de sol. ¿Por qué tenemos la nostalgia con el atardecer o tenemos esta sensación Bueno, pero porque de anhelo con el atardecer? Y sin embargo, está en nuevamente, sí, está en el inconsciente colectivo y está en la resonancia de la mayoría. No todos, porque nunca vamos a ser todos, pero hay como hay una gran parte de la humanidad que ver el atardecer
es un momento nostálgico. Y es un momento de cierre, y es un momento de final, y es un momento de la puesta del sol, Sí. y es un momento de donde de repente perdemos la luz y nos tornamos a la oscuridad. Incluso astrológicamente, el momento de la puesta del sol, que está relacionado con el descendente, con la caída del sol, Sí. hacia lo que tiene que ver con la parte interior, ¿no? Que lo primero que hace es pisar la casa 6, que tiene que ver con el autocuidado y la atención propia, es como perder esa luz, perder ese brillo. Y yo creo que viene mucho de esto de la ancestralidad y viene mucho también del recorrido del ser humano y las memorias. Qué loco que estemos hablando de esto en Obvio. temporada cáncer, con Mercurio en Pero es cáncer más, y a punto de retrogradar, la memoria que te queda de claro. nuestros antepasados cuando de repente no sabían Sí. cómo explicar que el sol estaba desapareciendo en el horizonte. Y te redoblo la apuesta. Nosotros después aprendimos a medir el tiempo utilitariamente, pero nuestros ancestros medían el tiempo por los acontecimientos Claro, y la memoria asociada a los acontecimientos. El tiempo no era algo utilitario como es para nosotros ahora. no. Era otra cosa. Las mitologías, el sol, la luna, ocupaban, sobre todo mucho más en las mitologías tal vez andinas, lo ves, ¿no? En las otras también, pero el sol y la luna ocupan un lugar de preponderancia y siempre asociado a esto, la luna más a lo materno, más a lo sutil, a lo tranquilo, a lo que se apacigua, y el sol a la acción. O sea, obviamente tenemos la astrología tradicional, ¿no? Ocupando esos lugares también. Pero porque aparte el sol implicaba que yo podía verlo todo, entonces era un momento de tomar acción por cosas. Tomar Claro, acción por ir a cazar, tomar lo que acción fuera. por ir a buscar agua, ir a buscar comida, mudarme, tener este acto nómada. Y cuando caía el sol, que se oscurecía, y que no podíamos ver, a no ser que hubiera una luna llena, no se podía ver muy bien, era un momento de repliegue, era un momento de, bueno, volvemos a hasta nuestra guarida, a nuestro refugio, compartimos si se casó algo, compartimos si hay comida, descansamos, entonces Exacto. está este juego de la una y la otra. Y esto que hablas de lo mitológico me parece fascinante porque hace poco encontré una frase que también estaba guardada en esa memoria que uno tiene, que es que la astrología también eh, no puede ser vista y no puede ser interpretada y no puede ser entendida sin comprender o sin paralelizarla a la mitología y los mensajes de los dioses. Olvídate, olvídate, olvídate porque, bueno, nos estamos yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero Para variar. sí, sí, es muy difícil y yo hablo de mitología y se me sale toda la nerditud que me acompaña. Vamos a hacer un episodio especial de astrología y mitología, Por pero favor, porque es fantástico. Y acá volvamos. yo noto mucho en este libro particularmente más, busca la pausa. Es un libro que te invita a buscar la pausa. Sí, total. Sí, Eh, y también lo asocio un poco con estas energías cancerianas que estábamos hablando. El episodio con el zorro, que no todo el mundo lo conoce, que el zorro le dice, por favor, domesticame, ¿sí? Y le toma el concepto de domesticar como crear lazos, no domesticame para dominarme, sino domesticame para crear un lazo. ¿Está claro, bien? seamos amigos. Seamos amigos y vas en todo el proceso de la domesticación, cuando se despide con el zorro, que ustedes piensen que él abandona su planeta porque se peleó con su rosa, que la rosa vendría a ser obviamente la representación del amor romántico y esa pareja que te rompe, te rompe la cabeza y te decís, bueno, me tomé un par de pájaros y me fui a recorrer los asteroides del universo, ¿no? Sí, que en Más de una algún vez punto, hemos querido tomar los pájaros e irnos. que en algún punto también, te redoblo la apuesta, la rosa, más allá de la pareja, podría haber sido la madre. Pero desde ya, cáncer. Porque, Tranquilamente. porque es tipo esto Vos de sabés que, muy luna en Leo, sí, banca la por mamá que favor, me independicé, que quiero ir a vivir mi vida y que ahora vuelvo, pero no sé claro, y cuándo. aparte de esto, no hay mucho dato, o al menos yo no encontré mucho dato en cuanto a su madre. Sí que su figura, su padre era muy importante para él y lo perdió y lo tuvo que cuidar.
Y él terminó siendo como el hombre de la familia, ¿no? Siempre también tenemos esta cuestión, siempre tenemos alguna cosa así también en la vida de los escritores. Qué loco, Eh, haciendo un paréntesis, mirando su carta con esto que acabas de decir, que él es un sol en cáncer, ¿no? sí. Y él ocupa un lugar paternal en su familia, o un lugar paternal en su familia. Tiene el sol en oposición a Saturno en Capricornio. Y Saturno está retrógrado en Capricornio. Entonces, Ahí tenemos, este juego, sí. aclaramos en criollo, este juego entre hay un Saturno en Capricornio que no se ve, que obviamente tiene esta figura de que habría una figura importante de autoridad, pero está retrógrado, no está clara, o está con demoras, o no aparece. Entonces, yo, que estoy del otro lado, porque está en una oposición, está en el signo opuesto, que soy el Sol en Cáncer, me tengo que hacer cargo. Entonces yo me tengo que ocupar de cuidar, me tengo que ocupar de nutrir, me tengo que ocupar de apapachar y abrazar a esta familia para que Sí, esta sí, familia sí. salga adelante. Y yo creo que eso lo vemos un poco en el vínculo con el zorro. Y después cuando, bueno, el zorro finalmente se despide, le dice, vos sos responsable de tu rosa. Y ahí tenemos esto que vos decías, ¿no? Este juego de yo cuido y me tengo que hacer responsable. Vos sos responsable de tu rosa. Vos tenés que volver porque sos responsable de tu rosa. No la podés dejar sola. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo miraba cómo encarar hoy la charla de este hombre, decía, no, tenemos que hablar del libro. Porque en el libro vemos todas sus energías. ¿Él escribió algún otro libro? Sí, escribió varios, que no, por ahí, muy cortitos también, que no, la verdad que ahora no los recuerdo, no los leí tampoco, pero como que este fue el libro que rompió los esquemas. Y yo le contaba a Agus, antes de que empezáramos, que junto con este libro salió publicado también El extranjero de Camus, que nos habla, acá tenemos un libro que nos habla de la niñez, de volver a la niñez, del amor, de los vínculos, de la inocencia, Del sentido de pertenencia. de pertenecer, y el personaje principal del extranjero, Mersault, es un tipo que es un sociópata, que nada le importa, que la vida le pasa, de hecho, la primera frase del extranjero es, ha muerto mamá, quizás hoy o ayer, no lo sé, da igual. Y después tenemos el principito que te dice, Que te dice que domesticame, queremos lazos, claro. Y es el testimonio y el contexto de una época que fue tremenda, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Antoine haciendo un llamado a volver a lo interno, a volver a la casita, a volver a ser humanos, y el otro, una deshumanización total. que O sea, incluso en ese contexto también estaba esta sensación, no de deshumanización, pero en ese contexto de la guerra mundial, también tuvimos esta sensación de repente perder el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, totalmente, porque lo que vos tenías como vida ya no era. y se Y no desdibujaron era, mucho los límites, se desdibujaron mucho los bordes, había invasiones, entonces si vos estabas incluso te digo más, tan visual como el muro de Berlín, que si estabas de un lado eras una cosa y si estabas del otro eras otra, pero estabas dentro de un mismo país. claro, y es muy loco pensar eh, que era exactamente visualmente tremendo, no era una sensación. Vos lo estabas viendo, que tu vida se había desarmado, que ya no pertenecías, que te encerraron en un gueto, que lo que vos habías construido directamente te lo bajó una bomba. Entonces, y acá es interesante, me parece, esta energía canceriana que nos invita justamente a recuperar un poco eso interno nuestro, porque yo creo que una de las, al menos yo tengo la luna en cáncer, un poco entiendo esto, los cancerianos necesitamos esta cuestión, o los que tenemos energías cancerianas, de hacer hogar. Claro. A donde vayas, en el trabajo, vas al gimnasio, te haces un grupito de amigos, siempre vas a encontrar y de generar pertenencia. Sí. Entonces, es muy tremendo, me imagino, la sensación de ¿dónde está mi pertenencia? ¿Dónde la tengo? Yo creo que este hombre encontró en este libro la manera de volver a pertenecer a algo. Y por eso pega tanto, como vos decías al principio, Agus. E incluso pienso en esto de que el sentido de pertenencia se da a nivel global, Sí, porque no es un principito que llega a un lugar y dice, bueno, listo, acá voy a volver a ser mi casa porque me fui de mi casa. Visita varios lugares,
va Sí. haciendo escalas, va Ujú. haciendo cosas. Incluso el libro termina diciendo, bueno, ahora me tengo que ir y tengo que ir a visitar a otro y tengo que seguir mi viaje. Entonces es esto de ir haciendo y buscando dónde pertenezco. Muy también de la cualidad que tenía Antoine Saint-Exupéry de viajar. Mm. Sí. El viaje de literatura siempre tiene, siempre que aparece un viaje en literatura tiene un significado. Sea crecimiento, sea evolución, sea lo que vos quieras. Acá tenemos, yo creo que un viaje interno de reconocimiento, de volver a ser. De volver a ser y volvemos a este juego en su carta de entre la luna y el sol y la luna. Entonces ese sol en casa 11 de yo estoy recorriendo mundos, estoy buscando dónde está mi grupo, estoy buscando dónde está mi casa, estoy buscando dónde está mi pertenencia, estoy buscando dónde es que yo, Y dónde la es que yo resueno. búsqueda sagitariana. Claro, porque en definitiva esa casa 4 está en Sagitario con ese Júpiter presente, ¿no? Entonces, donde yo venga voy a hacer hogar y mi hogar literal, porque tenemos la casa 4 en Sagitario con Júpiter Sí. dentro de esa casa, mi hogar no es una casita en el medio del monte. Mi hogar es el Es mundo el entero, mundo. literal, con Y vos diferentes fíjate que idiomas, con diferentes lo que fuera. culturas, porque incluso el tipo no se quedó solamente en Francia, el tipo No, recorrió el mundo. recorrió, estuvo exiliado en Estados Unidos, o sea, estuvo trabajando acá en Argentina, como bien contabas vos, Agus, recién. Y esta cuestión de que, como para ir cerrando, eh, fue tanto lo que pegó que mucha gente pensó que el Principito realmente era real. Que había, o sea, a mí de chica, cuando yo lo leí, y el Principito existió, era el hijo para mí. Después no me recuerdo ahora si él tuvo o no hijos. Y en realidad no, fue, por eso digo, al contarlo en primera persona, te da esta sensación de lo estoy viviendo con él. Y todos nos apropiamos, como dije al principio, de un pedacito del Sí, Principito. Todos tenemos un lugar en donde decimos, acá el Principito es mío. Esto soy yo y este es mi Principito, que es lo mismo que yo conté cuando me vine a vivir a Madrid. Esta sensación hace ya muchos años, porque yo me vine a vivir a Madrid en el 2008 y cuando claro. yo estoy viajando a Puerto Pirámides, dentro de Península de Valdés, que era el lugar en donde yo me iba a quedar finalmente a vivir, y pasamos por el Istmo Ameguino, que es donde está la conexión con la Isla de los Pájaros, escucho al chofer contar sobre la historia del Principito y de cómo Saint-Exupéry, porque acá es cultura popular saber que la Isla de los Pájaros es el Boabab, y fue como, entonces el tipo este estaba acá en Argentina, entonces ese es mi Principito. Y cuando yo fui a Claro. la Isla de los Pájaros y estuve, no se puede pasar porque quedó como patrimonio de la humanidad, porque tiene especies muy particulares de aves, ¿no? La Isla de los Pájaros, y por una Sí, cuestión de preservación no se puede entrar más, pero por ejemplo, cuando sube la marea, uno no puede pasar a la Isla de los Pájaros porque es una isla, claro. pero cuando baja la marea, uno puede ir caminando hasta la isla. O sea, uno llega caminando hasta la Muy isla. con las energías acuáticas, ¿viste? La luna y las mareas. Claro, o sea que cuando la luna está nueva, que no se ve, es una isla, vos no ves el paso. Pero cuando la Claro. luna está llena, que baja la marea y vos podés llegar caminando a la isla. De hecho, en las excursiones que se hacían hace muchísimos años atrás, porque la isla quedó cerrada, te digo, hace por lo menos, creo que 50 años o 20, un poco más, en el momento que se hacían las excursiones, vos tenías un tiempo para ir y volver, porque Claro, sabías que si te subía la marea no podías volver. claro. Y no hay nada en esa Sí, isla. no. Imagínate. Obvio. Entonces, escuchar la historia de cómo de esta persona y demás, es ese pequeño lugar en donde uno dice, pero entonces Saint-Exupéry era argentino. No, Saint-Exupéry era francés. Y entras como en esa duda de decir, entonces, ¿por qué me pertenece tanto? Resueno Es que en tanto con realidad él. nos pertenece el libro, porque cuando el escritor tira el libro al mundo, deja de pertenecer al escritor. Sí. Es así. Les voy a leer una frase como para
me gusta mucho esta, y así como Agus decía, cada uno tenemos esos pedacitos, a mí esta frase me parece hasta que te consuela. ¿Lo esencial Que es dice- invisible a los ojos? No, esa la detesto, te juro que si la veo en una remera más voy a prender fuego el Principito. Dice, la gente tiene estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas. Para otros que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas esas estrellas no hablan. Tú tendrás una estrella como nadie la ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires el cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, yo me reiré en una de ellas y será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y pienso en esta frase que acaba de decir Virginia y esta relación entre de repente la astrología y el Principito y la lectura de las estrellas y la interpretación de las estrellas, no solamente para entendernos, sino para comunicarnos. Exacto. Y para los que por ahí tenemos gentes en las estrellas, es Sí. consuela pensar en que hay una estrella habitada por alguien que te sonríe, ¿viste? Entonces, por eso Sí. te digo, cada uno se apropia de la parte que más le resuena. Tal vez esta frase en otro momento de mi vida no me resonaba tanto. Lo esencial es invisible a los ojos es una linda frase, pero chicos, ya está trilladísima. Basta. No, pero me encantó que hayas cerrado con esta frase también para pensar en esto, ¿no? En cómo nosotras hacemos interpretación de las estrellas y más de uno me va a decir, Agustina, ustedes no interpretan estrellas, ustedes interpretan planetas. No, porque la astrología nace y desde el nacimiento de la astrología hay una frase que marca que es que nosotros lo que estamos interpretando son estrellas errantes. O sea, los primeros textos no hablan de planetas, hablan de wandering stars, hablan de estrellas errantes. ¿Por qué? Porque eran las únicas que se movían en el cielo, que vagaban en el cielo. Más tarde se descubrió que eran planetas y que eran cuerpos celestes y no eran estrellas, sino que eran reflectores de la luz del sol. Entonces, vayan a escuchar el episodio de Astrología y Astronomía, por favor, para entender la diferencia y cómo identificar un planeta a la noche y cómo no. Y de hecho, vayan y salgan todas estas noches hasta antes de que termine la temporada Géminis, porque Sí. están alineados los planetas, está Mercurio, Júpiter y Venus, todos en hilerita Se ve alineados, sí, se ven se ve. perfectos, por favor salgan a verlos. Pero más allá de eso, esto de también teníamos estrellas fijas, hay un montón de cosas, pero estamos interpretando estrellas y estamos interpretando planetas. Y para cada uno va a tener una filosofía y para cada uno va a tener un significado y para cada uno va a tener una resonancia. Exacto. Entonces me encantó que hayas cerrado Por eso con esta digo- frase para traer esto, ¿no? La conexión entre el Principito y la astrología también. Y como es un episodio canceriano, no podía faltar la emocionalidad. No. Y Y aparte como corresponde. estamos en las puertas de un Mercurio retrógrado que obviamente tiene toda esta connotación de que vamos a revisar temas que estén relacionados con la memoria celular, la memoria natal, la memoria familiar y bueno, para eso Exacto. ustedes ya saben que a Así que- Virginia la encuentran en Astroliterata, que a mí me encuentran en Agus Astrología. Agenden su sesión de carta natal, agenden su sesión de revolución solar, agenden su sesión de tránsitos para que los acompañemos en la interpretación de las estrellas. Como siempre, Vir, un placer compartir estos espacios con vos y vamos a quedar en hacer uno con mitología Igualmente. fuera del ámbito literario. No, me vuelvo loca. Me vuelvo loca porque la mitología nos atraviesa, chicos. Totalmente. Tenemos que leer mitología. Totalmente. Todo lo que somos viene de ahí. Vir, muchísimas o no. gracias como siempre y esperamos A que vos, disfruten Agus. este Un episodio placer. y nos reencontramos en la temporada Leo, señoras y señores. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Besito. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil,
vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.